Yo soy una persona nacida en Polonia. Uh-huh. Nací en 1971 en Cracovia, en el sur de Polonia. Y salí de Polonia cuando tenía 11 años. Entonces tengo un hermano más chico y salimos de Polonia en marzo de 1983. Salí con mis padres y mi hermano y pues una maleta cada quien, ¿no? En 1983 en Polonia se declara una ley marcial que implica que cualquier persona que quiera salir del país tiene que tener un permiso por parte del gobierno para poder viajar. Uh-huh. Por el motivo que sea, vacaciones, trabajo, lo que sea, ¿no? Eso también implicó una limitación de movilidad interna e incluso se declara un toque de queda. En esa época no se podía estar en la calle después de ciertas horas, ¿no? Pero bueno, yo tenía 11 años cuando nos fuimos. Uh-huh. Y llegué a México pues sin saber nada del país, ¿no? Absolutamente nada. En Polonia pues en las clases de geografía se hablaba del mapamundi, pero en realidad México no aparecía como un referente para nada en nuestras clases, ni de historia, ni de geografía, ni de nada, ¿no? También en la escuela en esa época se enseñaba polaco y ruso. Entonces, pues hablar español sí era algo súper extraño para mí. Incluso el inglés era muy ajeno a todos. Pero lo cierto es que la búsqueda de alternativas era algo muy presente en el ámbito en el que nosotros vivíamos, digamos, en el grupo de personas, familia, uh-huh. O sea, no te podría decir que todos estaban buscando salir de Polonia y migrar, pero sí mucha gente estaba buscando posibilidades de irse, ¿no? Y siempre era algo como algo que se estaba buscando, ¿no? Si había la posibilidad de salir, pues era como la mejor opción, ¿no? La mejor opción era irse de Polonia. México pues no figura para nada uh-huh. como en el ideal de los migrantes polacos, pero sí es un país que a través de algunos convenios de intercambio que tiene sobre todo con artistas, uh-huh. de músicos, bailarines, empieza a ser un destino en los años 80 de personas dedicadas a la música y a algunos académicos, ¿no? Entonces mi papá es uno de estos académicos que es invitado por la UNAM para trabajar aquí en México. Pero bueno, en mi caso particular, el aviso de nos vamos, pues llegó así de repente, ¿no? Nos vamos a México, hay que vender todo y pues realmente te llevabas lo más esencial, ¿no? Porque además nosotros salimos con un permiso de 3 años que le dio el gobierno de Polonia a mi papá. Entonces, digamos, hacia afuera, pues la versión oficial era que nos íbamos para 3 años. La versión no oficial, pues nos vamos y quién sabe cuándo regresemos, ¿no? Entonces mi papá, pues de manera clandestina, vende todo, bueno, mis papás venden todo lo que había, lo que podían vender,
Y con ese dinero pues también empiezan una vida aquí. En realidad no tenía mucho, porque bueno, estamos en un contexto de mucha escasez, ¿no? No tenemos muchas cosas tampoco. Es un contexto de escasez de comida, de vestido, de juguetes. No hay marcas, no hay opciones como hay aquí, ¿no? Entonces es un mundo donde solo hay una cosa de cada cosa. Entonces, en realidad, no es que tuviera grandes cúmulos de cosas, pero sí, ropa, básicamente, es lo que llevo en la maleta. De hecho, no traíamos nada de recuerdos familiares. Los recuerdos familiares los rescatamos muchos años después, cuando yo hago el primer viaje de regreso. Pero el primer viaje de regreso fue cuando ya estaba terminando la universidad. Entonces pasan muchos años en que yo regreso a Polonia y soy la primer integrante de la familia que regresa a Polonia. Primero que nada, el viaje me pareció el viaje más largo que he hecho en mi vida, y probablemente lo fue, ¿no? Porque el viaje lo hicimos con aerolíneas polacas, viajando primero de Cracovia en tren a Varsovia, de Varsovia a Madrid, de Madrid a Cuba y de Cuba a México, ¿no? Y recuerdo esta sensación de un avión destartalándose, y haber llegado a México después de un viaje muy, muy, muy largo. Llegamos a México y lo primero que descubro junto con mi hermano es la gran variedad de cosas que puede haber en el mundo, ¿no? Este contraste a que todo es único, ¿no? Lo que te decía, solo hay una marca de cada cosa, a entrar por primera vez a un súper mexicano, que era un Sumesa en la colonia Nápoles, y ver la enorme cantidad de colores, de jugos, de opciones, de cosas, ¿no? Y tener como esta sensación de esto de dónde salió, ¿no? O sea, ¿por qué hay tantas cosas de una cosa? Entonces, eso fue muy divertido, la verdad. Y entonces nos avisaron que entrábamos a una escuela privada. Yo entré a una escuela privada, mi hermano entró a una escuela pública. Yo entré al Colegio Madrid cuando llegué aquí, a la primaria. Y llegué a la escuela y por ser una escuela privada, pues había también más como niños y niñas que tenían familias de otros países, pero ninguno de Polonia, ¿no? Entonces, pues sí, fui un bicho raro durante un tiempo. Y recuerdo tanto estas miradas como de crítica de esta que hace aquí, como niñas y niños que me querían involucrar y mostrar el mundo, ¿no? Y mostrar el mundo en español. Entonces me llevaban al patio y tal cual, me decían, esto es un árbol, árbol, ¿no? Entonces, hasta que no repetía la palabra no me dejaban en paz.
y pues supongo que era como su forma de tratar de involucrarme en el grupo, ¿no? Y pues muchas veces los papás y las mamás de niños extranjeros que no hablan el idioma del lugar creen que los niños aprenden en automático, ¿no? Entonces, esta idea de llegar y de experimentar la inmersión al 100% a la semana de haber llegado, es algo que todas y todos hacemos y lo seguimos repitiendo. Yo lo hice con mis hijos también, pero la cosa es que no necesariamente para todos funciona de la misma manera y es una buena experiencia. Yo recuerdo estar en un salón de clases donde la maestra dictaba y yo no podía hacer nada, ¿no? O sea, y no entendía absolutamente nada de lo que decía. Y dictaba cosas y todos escribían y yo era la única que estaba viendo y tratando de hacer algo nada más para aparentar que hacía algo, pero no hacía nada, o sea, nada más que hacía garabatos. Y pues así, entré a la escuela en marzo de ese año, entonces faltaban pocos meses para salir de vacaciones, un par de meses. Y entonces poco a poco pues fui aprendiendo a decir árbol y otras palabras, de tal manera que de repente ya me descubrí hablando español, ¿no? Yo llego a México y pues empiezo a actuar como mexicana, ¿no? O sea, empiezo a imitar al resto de los niños y las niñas y entonces empiezo a repetir los códigos sociales y, ¿no?, de cómo debe ser una niña en México, ¿no? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo tengo que hablar? ¿No? Siempre soy la rara, siempre a donde vaya soy rara porque soy güera y como que no encajo con el resto. Pero bueno, al final pues soy parte del grupo, ¿no? En la escuela, después de la escuela privada, me inscriben en una escuela pública y ahí el contraste pues empieza a ser mucho más. Mi papá, digamos, entra a trabajar de inmediato. Entonces se inserta en un ambiente laboral con otros colegas académicos, ¿no? Y estos colegas lo reciben de una manera muy solidaria, incluso son quienes nos ayudan a encontrar un lugar donde vivir, a iniciar otra vez nuestra vida en México. Algunos son chilenos, que están viviendo en México. Exiliados chilenos. Ajá, exiliados chilenos, entonces también conocen lo que es empezar de cero y vivir de nuevo en un país. Hay un día en que yo recuerdo que nos mudamos a un departamento en Villacuapa y estos colegas chilenos de mi papá vienen con sus esposas y traen cosas, ¿no? Traen muebles, traen cobijas, traen cosas, trastes, ¿no?, que donan para que podamos empezar a vivir en ese lugar, ¿no? Entonces mi papá pues entra a trabajar de inmediato, tiene que dar clases, empieza a dar clases en inglés. Pobres de sus alumnos, pero él empieza a dar clases en inglés en lo que aprende español y puede hacerlo en español. Mi mamá se tarda más en encontrar trabajo. Eventualmente la contratan en la sección comercial de la embajada, pero pasa tiempo para que eso suceda y yo creo que de los 4 ella es la que más trabajo le cuesta integrarse.
En esa época nosotros, como te decía, encontramos un grupo de polacos que vive aquí y entonces empezamos a hacer lo que todos los polacos hacen, que es ir a misa, ¿no? Y entonces esta pequeña comunidad que existe aquí, que existe separada de la embajada, porque la embajada pues es la embajada del gobierno represor comunista y demás, se junta en el centro, en la calle de Moneda, en una iglesia que hay ahí, en donde hay un cura polaco. Entonces, aunque mi familia no era católica, creyente y practicante, vamos a esas misas para juntarnos con este grupo de polacos. Y entonces pues este grupo, además de la misa, después de la misa hay un convivio y cada quien lleva algo de comida y ahí empezamos como a interactuar con estos polacos. Entonces al principio en realidad no tenemos amigos mexicanos, digamos, mis papás no tienen amigos mexicanos, sino son estos polacos con los que conviven, y también mi hermano y yo convivimos con los hijos. En realidad en mi casa es un caso curioso porque sí se habla el idioma, pero no se mantiene como Polonia presente, ¿no? Más que a través de este grupito de polacos que están aquí, pero realmente no hay una conexión con Polonia. Cuando nos vamos, solamente queda de mi familia mi abuela, que fallece muy pronto después de irnos, y se pierde completamente el contacto con la gente de allá. Y aquí mis papás, si bien se mantienen algunas tradiciones como la cena de Navidad, que celebramos con otros polacos, o la Pascua, que también celebramos con otros polacos, no se habla más de Polonia, ¿no? O sea, no se habla de lo que pasa en el país, de los recuerdos, de lo que dejamos o no dejamos. Mis referentes hacia Polonia es la comida, ¿no? Que si en Polonia los huevos revueltos se hacen así. No, pues es que allá se come el pan tostado con mermelada. Ok, ¿no? Ese es mi referente de Polonia como país. Entonces, en realidad, no hay más discusión en la mesa más que lo referente a la comida. Y también con el grupo de amigos con los que se relacionan mis papás, pues es una plática también más ubicada en lo que es México más que en lo que es Polonia, ¿no? Sí hay como un sentimiento de nostalgia siempre, pero hasta ahí. Yo creo que me doy cuenta de esto que tú dices, soy de aquí en la universidad. Ya cuando estoy en la universidad y mis papás me dicen, ¿y por qué no vas a estudiar fuera? ¿Por qué no vas a Polonia a estudiar? Y yo la verdad es que los veo así como, ¿y por qué haría eso? O sea, si yo vivo aquí, estoy aquí están ustedes, aquí está mi novio, aquí está mi hermano, y como, o sea, no entiendo, ¿no? Pero entiendo que a los ojos de mis papás yo soy polaca, ¿no? Entonces lo más natural, y además varios de los hijos e hijas de los amigos de este grupo se empiezan a ir a Polonia. Y entonces mis papás pues también se plantean ¿y por qué no nuestra hija que ya está en la universidad pues se va a Polonia, ¿no? Y se regresa o a otro país, ¿no? Pero Polonia era así como pues lo más natural. Y pues no, ahí yo digo, no, yo hice mi examen a la UNAM,
me aceptaron y estoy estudiando y aquí me voy a quedar. Y además no tengo nada allá, o sea, no tengo ningún vínculo con Polonia, ¿no? Entonces, ellos la verdad es que muy pronto desisten. Cuando nosotros llegamos a México, tenemos un permiso de 3 años para estar en México. Todos los nacionales polacos tienen que registrarse en la embajada. Entonces, los registramos en la embajada y al mismo tiempo mi papá solicita asilo en México. Y la oficina del ACNUR en México nos da el estatus de asilados. Y entonces empezamos a ir a unas reuniones en el ACNUR con otras personas que también o son refugiadas o son asiladas. Y ahí pues se platica de dónde es cada quien y qué hacen y por qué el asilo, el refugio, y como que se intenta de generar como un grupo más de encuentro, ¿no? Esto pues tampoco funciona mucho y dejamos de ir. Además, en realidad el estatus de refugiado, lo que te proveía en ese momento era una cartilla de identidad. Porque lo que sucede es que mis papás al llegar se registran en la embajada y demás, pero muy pronto pues se desentienden de las actividades a las que convoca la embajada, y a los 3 años la embajada le manda un aviso a mi papá diciendo pues ya pasaron sus 3 años, tiene que regresar a Polonia. Entonces mi papá escribe una carta pues justificando el por qué no va a regresar, y pues básicamente eso es un rompimiento, digamos, con el gobierno y con el status quo, ¿no? Esta carta que le escribe, de hecho no sé si él tiene copia, pero básicamente pues hace un reclamo y dice todo lo negativo que es el gobierno polaco y y todas las razones por las que él no va a regresar. Pero eso le implicó a él y a su familia no tener pasaporte. Entonces nosotros, para salir del país, necesitábamos una cartilla de identidad, y es lo que tenemos durante varios años para poder también identificarnos. Primero me quedo sin pasaportes, ¿no? Por esta situación. Recupero, digamos, mi pasaporte polaco ya después de que cae el muro de Berlín, y es un par de años después que viajo a Polonia, si no me equivoco, en el 94, 5, por ahí. Y viajo con una amiga que está viviendo en Inglaterra. Nos vamos juntas a Polonia, y ahí es donde me doy cuenta que soy una turista, ¿no? Que por un lado recuerdo perfectamente bien el camino a casa de mi abuela, o sea, sin saberme la calle ni el número, llego así como de memoria a su casa, ¿no? Memorias que no tenía frescas, pero que estando allá me siento como si fuera del lugar, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, a la hora de hablar, la gente identifica que tengo un acento y que no soy de ahí, y me pregunta, ¿no? Como, pues, ¿tú de dónde eres? Y yo digo, ¿cómo? O sea, soy de aquí, ¿no? Pero no. Entonces ahí es donde empiezo a darme cuenta de todo este bagaje que es la identidad, ¿no? Que por un lado, pues sí soy de allá,
porque viví una parte de mi vida en Cracovia y me puedo mover y me doy a entender, cosa que mi amiga no puede hacer porque no habla el idioma, ¿no? Y ella depende totalmente de mí, aunque ella habla español, inglés, francés, no se puede dar a entender. Entonces hay una cosa del idioma que es muy importante, ¿no? Entonces, esta parte del idioma, de poder decir lo que quiero, pedir de comer, o a dónde quiero ir, o que necesito algo, es fundamental, ¿no? El decir, es que, bueno, o sea, digo, el polaco no es como el inglés, el polaco solo lo hablan los polacos. Entonces, que no sirve de nada hablar polaco en el mundo. Entonces, sí es algo muy, muy particular mío, ¿no? Después hago un viaje, por ejemplo, con Roberto, mi esposo, que no habla polaco, y es lo mismo, ¿no? Yo puedo moverme sin problema, él depende de mí y nunca puede ser parte del lugar, ¿no? Por esta limitante del idioma, por ejemplo. Entonces, bueno, hago ese viaje estando en la universidad, bueno, ya terminando la universidad, y me doy cuenta de que efectivamente yo soy de allá, pero al mismo tiempo soy mexicana, y soy más mexicana que polaca. Y soy más mexicana que polaca porque me he perdido de un cúmulo de experiencias, de un periodo de la vida de un ser humano que es fundamental, ¿no? Y es cuando tú construyes lo que eres, ¿no? Tu identidad, tus preferencias, tus amistades, tus pleitos con tu mamá, con tu papá, con tu hermano. Todo eso yo lo hice en México y lo hice en español. Me gusta, lo disfruto, me gusta la comida, la historia, pero no encuentro ese clic, esa conexión. Entonces regreso a México y digo, definitivamente soy de aquí. Porque aquí sí lo encuentro. Y aquí sí llego a un bar y digo, dame una chela, y me siento y hago amigos y platico y encuentro divertido los chistes, ¿no? Y bailo igual que todos y demás, ¿no? Pero allá no. Otra cosa que no entiendo para nada es la evolución política del lugar, ¿no? Entonces, desde muy temprano sé, desde que estoy en la universidad, que me voy a dedicar a los derechos humanos. No sé cómo decir justicia en polaco, ¿no? Entonces, son cosas que si yo me planteara irme a vivir a Polonia, me costaría muchísimo, o sea, tendría que reaprender o aprender cosas incluso de mi profesión, ¿no? Pues yo creo que mis papás siempre tuvieron la añoranza de volver, ¿no? De regresar. Ellos no son mexicanos. O sea, mi mamá se nacionalizó mexicana, mi papá no, mi hermano no se ha nacionalizado y yo sí. Pero mi hermano es 100% mexicano, o sea, no hay duda, ¿no? Es el más mexicano de los 4, yo creo. Pero mis papás son 2 polacos que viven en México, ¿no? Y que se acostumbraron a vivir en México, pero que son polacos. Y que hacen sus huevos revueltos de cierta manera, ¿no? Y leen libros en polaco y ven películas polacas. Y mi mamá, después de más de 30 años, sigue encargando el sobrecito de la sopa de tal marca, ¿no? Y
el jugo de frambuesa que solamente lo encuentras allá, ¿no? Entonces ellos siguen siendo polacos, que ven a México desde ese lugar, ¿no? Y que siguen viendo a México como polacos. Yo no sé si ellos tengan un conflicto como tal, ¿no? Han regresado a Polonia varias veces, pero yo creo que ellos tienen un conflicto con Polonia, no con México, ¿no? O sea, ellos tienen un conflicto con ese país que hizo que se tuvieran que ir, ¿no? Y hay como una añoranza también a una Polonia que ellos recuerdan de su juventud. Entonces yo te diría, mis papás son, digamos, siguen siendo dos polacos en México. Y mi hermano y yo somos dos mexicanos que nacimos en Polonia, ¿no?